Bueno, volvemos acá. Acá volvimos. A ver, compartimos pantalla. Se me fue el... Claramente con esto de la pandemia y de las clases virtuales, los riesgos aumentaron precisamente en cuanto a la exposición de clases y a la organización de clases por parte de la A universidad, ver, los salgo un docentes. minuto, perdón, ¿eh? Sí. Ahí sale y vuelve. Es como que los riesgos aumentaron, ¿no? En este tiempo, que hoy precisamente cumplimos un año de cuarentena o de aquel momento que se decretó el aislamiento obligatorio y de que empezamos una nueva modalidad por ahí, que si bien falta adecuarse a la virtualidad y faltan organizar muchas cosas, como para que la virtualidad se pueda llevar a cabo correctamente. Una es este tema de las clases virtuales por Zoom, por ejemplo, que haya, digamos, solvencia como para que en todas las clases, si se hace un Meet, el Meet funcione, si se hace un Zoom, el Zoom sea gratuito para todos y directamente se pueda dar las 4 horas o las 2 horas, dependiendo de la materia, en forma continua. Faltan muchas cosas todavía de organización, pero bueno, de a poco hemos avanzado y estamos aprendiendo. Seguro ya lo preguntaste, ¿por qué no usan Meet? La realidad es que el Meet lo hemos probado y en este caso Raúl tiene inconvenientes con el tema de su formato de notebook ahí, que no le aparecen los Ahora archivos sí. que sí le aparece en el Zoom. Me pregunta el tema del Meet. Yo le comentaba que en el caso tuyo muchas veces no figuraban los archivos No. en reconocer en el escritorio. Entonces hay que ayornarse y bueno, en este caso tenemos que ser democráticos y nada. Yo la realidad del Meet es que yo en la otra cursada que doy, en la semana, uso Meet. El problema está en precisamente que se cuelga mucho el Meet. O sea, es como que quedás congelado, o quedo congelado yo, quedan congelados los alumnos que hablan por ahí, y se hace cosa que no veo que pase en el Zoom, nunca ha pasado eso. La única catastrófica manera del Zoom que tiene es el gratis, ¿no? El otro es pago, es el tema que se corta a los 40 minutos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no pagan los profesores? Por ahí vi ahí quejas, que estoy al tanto de todo lo que sucede en la universidad día a día, y por qué los docentes no pagan. Y la realidad es que el docente es como el alumno, son productos que tienen que estar amparados y solventados por la organización de la universidad. Amo demasiado la Universidad de San Martín, pero así como hay que decir las virtudes, también hay que reconocer por ahí cosas que aún faltan, y que creo que faltan en la mayoría de todas las universidades, no solamente la de San Martín. Tengo contacto con docentes de otras universidades y sucede exactamente lo mismo. Tal vez es un tema más de bajada de línea de algún ministerio nacional por ahí. Pero la cuestión es esa con el tema del Zoom. Después, dentro de todas las universidades se fueron ayornando más que las escuelas en el tema este de la virtualidad. Por ejemplo, las creaciones de las aulas virtuales. Si bien también, más el año pasado, que se colgaban, que no podían entrar más de 20 porque se colapsaba todo, hacer un examen por aula virtual era desastroso. Esperemos que este año no suceda. Igual nosotros no solemos hacer examen por aula virtual, pero nada, he tenido también comentarios de que se ha colgado, colapsado, etcétera, dependiendo del día y horario, sobre todo la semana a la noche. Pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo, cuestión de tener un poco de empatía, y la verdad que este año
la idea, y ya lo dejo a Raúl seguir, es que en agosto empecemos a volver de a poco. Esa es la idea. De acá a agosto claramente van a suceder cosas. Esperemos que sean beneficiosas para que en agosto podamos ir volviendo de a poco. Por ahí alguno de ustedes dice, bueno, pero acá estamos cómodos ya. Y sí, la realidad es que la virtualidad es cómoda. Pero en materias como estas, tal vez, y más prácticas, hace falta el aula, hace falta el contacto y el pizarrón para, como antes, ¿no? Para el mayor entendimiento y la mayor interacción. Por ahí una materia teórica absolutamente 100% se puede dar, pero la cuestión, cuando hay cuestiones prácticas y nuevas para el alumno, hace falta la interacción con el docente más face to face. Por eso la idea es que este cuatrimestre, bueno, va a ser virtual, claramente, pero en agosto sí la idea es ir volviendo. Veremos qué sucede acá agosto, ¿no? Pues si viene la segunda cepa, junio, julio, como dicen, vamos a estar complicados. Pero bueno, esperemos que no. Seguimos con Raúl. Sigamos. Sí, estás para compartir ahí. Bueno, seguimos con la identificación del riesgo, ¿no? Habíamos hablado de identificar las áreas de riesgo, listar las actividades del área, valorar bajo un criterio definido los riesgos asociados, determinar la fuente y verificar si la misma está... Sí, estamos todos, sí, sí, sí. Los quieren convidar, pueden convidar. Gracias. Determinar la fuente y verificar si la misma está o no bajo control. Y la identificación se debe contemplar escenarios posibles y sus consecuencias. Lo que quiere, en resumidas cuentas, esto que quiere decir, que primero tenemos que identificar qué áreas son las áreas que denominamos de riesgo. Segundo, listar los riesgos de cada área. Y por último, armar escenarios. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si tal otra cosa? Con lo cual, qué pasaría si implica armar escenarios posibles en cuanto a riesgos y las consecuencias de esos riesgos. Hay una herramienta que existe para la identificación del riesgo, que es la ISO 31010. En cuanto a la ISO 31010, nosotros encontramos con Cristian una ISO 31010 traducida. El titular la bajó al inglés, para que el que sabe inglés, maravilloso, puede traducirla, pero de alguna manera ve que arrancan, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si? Entonces, de alguna manera, la ISO 31010 te da ciertas herramientas a los efectos de poder tomar decisiones con cierta margen de razonabilidad. Primero hacer un checklist, o sea, listas de verificación, hacer un brainstorming, una tormenta de ideas, análisis de riesgo y operabilidad, método de fallas y efectos, análisis de árbol de fallas. Sepan alguno de estos porque, bueno, evidentemente técnica Delphi, análisis de peligros y puntos críticos, son todas herramientas de la ISO 31010 a los efectos pensada y diseñada para poder prevenir riesgos. Factores que influencian en la selección de la técnica para valorar un riesgo. De alguna manera, digo, la técnica es utilizada por varios aspectos: complejidad de problema, grado de incertidumbre, cantidad de información disponible y nivel de expertise. Es como hablábamos con el compañero recién, se descompuso la máquina, ¿qué hacemos? Entonces, complejidad de problema, ¿es grave, no grave? ¿Cuál es el grado de incertidumbre? ¿Se puede arreglar, no se puede arreglar?
cantidad de información disponible. ¿Sabemos arreglarla? Y si sabemos arreglarla, ¿cuánto va a salir? ¿Cuál es la experiencia? Ah, ya se descompuso varias veces y se la han arreglado. Bueno, entonces tenemos un nivel de experiencia o expertise, como dice esto. Analizar el riesgo se puede analizar, realizar con diversos grados de detalle. El riesgo, el propósito del análisis, la información, datos y recursos disponibles. El riesgo puede ser cuantitativo, semi-cuantitativo, cualitativo, semi-cuantitativo. Bueno, todo lo que ustedes puedan. El riesgo puede ser de un montón de cosas. Si el riesgo de una máquina es una cosa, si el riesgo de una decisión de lanzar un producto al mercado es otra cosa. Si el riesgo es de incorporar una persona al elenco de personal de la empresa es otra. Si el riesgo es despedir personas es otra. Todos dependen, los riesgos pueden ser cuantitativos, todos en general son cuantitativos, porque en definitiva los riesgos siempre se terminan analizando en forma cuantitativa. ¿Cuánto sale? ¿Y qué beneficio reporta la empresa? Digo, por eso tenemos un análisis matricial, donde por un lado tenemos la probabilidad de ocurrencia del riesgo improbable, remoto, ocasional, moderado y frecuente, y por otro lado la severidad, despreciable, marginal, crítico y catastrófico, y acá está señalado con verde, con amarillo y con rojo, cuando el riesgo es bajo, medio o alto. Alto sería rojo, medio amarillo y bajo verde. Evaluación del riesgo. Volvemos al tema. Debe ser evaluado por un departamento que sepa al respecto. Una máquina no la puede evaluar cualquiera. El riesgo puede ser evaluado por una actividad puntual, o por una máquina puntual, o por una decisión puntual. Se utilizan diferentes técnicas. Esto provee de entrada de decisiones acerca de, digo, bueno, el tema del riesgo, volvemos a lo anterior, es input, de alguna manera se hace un relevamiento, luego se toma la decisión y por último se toma la decisión en cuanto al riesgo se refiere. Luego se controla que esto marche bien. Todo esto para decir eso. ¿Cuál es el tratamiento del riesgo? El riesgo tiene que incluir las siguientes. Tratamiento de riesgo. Las opciones pueden incluir las siguientes. Evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar la actividad que lo originó. Tomar o incrementar el riesgo para perseguir una oportunidad. Retirar la fuente de riesgo. Cambiar la probabilidad. Cambiar las consecuencias. Depende el riesgo, depende el tipo de riesgo y depende el origen de ese riesgo, va a ser una de estas cuestiones. Una cosa puede decir, yo digo que si una máquina se descompuso, la decisión de no ponerla en funcionamiento puede llegar a ser una. Si quiero lanzar una línea de productos al mercado que ya existen, pues la decisión puede ser no lanzarla. Esto sería retirar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad, cambiar las consecuencias. Depende la decisión que vamos a tomar, es el tratamiento del riesgo. Por último, tengo las últimas filminas son preparación e implementación de los planes para el tratamiento de riesgo. También, todo esto va a depender del tipo de riesgo. No hay esquemas. Depende del tipo de riesgo, va a ser el tratamiento que yo voy a seguir. Depende si el riesgo es alto, medio o bajo. Y depende la rentabilidad, porque puede ser un riesgo alto, pero con muy alta rentabilidad. Con lo cual, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Qué sé yo? Y por último, monitoreo y revisión. En función de las decisiones que tomemos de esos riesgos,
es importante siempre monitorear. En administración tenemos el riesgo fundamental, que es el presupuesto económico financiero. Toda planificación, todo planeamiento tiene un grado de incertidumbre muy grande y un grado de riesgo de no cumplirse muy alto. Todas las empresas lo que hacen mensualmente cotejan la realidad con el planeamiento económico financiero. Entonces, esto de monitoreo y revisión es lo que habitualmente hacen todas las empresas con determinado tipo de planeamiento. El planeamiento económico financiero es el planeamiento básico a este tema. No existe otra cosa para hablar de este tema de la gestión de riesgo, porque cada cosa que tratemos va a ser distinta. Y en este capítulo han tratado de estandarizar algo que no es estandarizable. De alguna manera la conducta humana, si bien tiene patrones que son similares de personas a personas, no es estandarizable. Bueno, los riesgos tampoco son estandarizables porque son infinitos. Y depende del riesgo, depende del riesgo, depende de la solución. Y depende de la solución, veremos si es exitosa o no fue exitosa la toma de esa decisión. ¿Hasta acá alguna pregunta? Saben todo. O sea que el trabajo práctico lo van a hacer de taquito. Bueno, entonces continúan con Cristian y el trabajo práctico. De todas maneras, léanse estas filminas y léanlas desde un punto de vista práctico. No las aprendan de memoria, porque de memoria no se estudia nada. Lo que estudian de memoria, dos clases más y no lo saben más. Pero lean desde un punto de vista más o menos práctico. Es mi mejor consejo. Cristian, Bien, todos tuyos. bueno, buenas para todos de nuevo. La cuestión es la siguiente acá. Antes de encarar la clase de riesgo, me gustaría saber cómo viene el tema del armado de los equipos. Veo mucha gente sin equipo y muchos equipos conformados ya. Por lo tanto, creo que el sábado pasado había por ahí leído en los chats que iban a armar un grupo de WhatsApp, lo cual me parece muy, muy ameno y muy buena idea para llevar a cabo la organización. Por lo tanto, nada, no sé si estuvieron hablando en estas primeras horas del día o en esta semana para la conformación, para sumar gente. Ahí me habló, por ejemplo, Brian Juárez, hoy habló Vanessa, no recuerdo el apellido, Gione, que estaban sin equipo. ¿Pudieron acoplarse algunos? Le pregunto a estas dos personas que me hablaron. Ya tiene Vanessa, bien. Y Brian, yo en el aula virtual he publicado el sábado pasado, bueno, que lo vieron de hecho, para hacer el trabajo práctico, un borrador. ¿Borrador por qué? Porque en la semana, cuando tenga las correcciones ya de estos trabajos prácticos y del primero, ya voy a subir el estatus. Y estatus nosotros le llamamos a el relevamiento en sí, alumno por alumno, en una primera solapa, en un Excel, de todas las calificaciones de todos los trabajos prácticos y donde van a ver después, cuando vengan los exámenes, también los parciales. Está todo, digamos, ahí. Está como el estado de cuenta corriente de cada alumno. Y en la otra solapa va a estar la conformación de los equipos definitivos. Por eso no lo subí esta semana, porque todavía estamos en veremos con este tema de la conformación de equipos. Brian no tiene equipo aún. Sánchez Gabriela tampoco tiene equipo.
Vanessa Gione tiene equipo, está en el 7. Díganle al equipo 7 que me envíe un mail, que quede por mail con los nuevos integrantes, sumando a Vanessa. Y bueno, Gabriela Sánchez, Brian y Julieta aún no tienen equipos. Creo que Soledad Florín tampoco. No tiene, perdón, ella se ofrece para sumar gente. La única restricción, son 2 restricciones nada más, que los equipos tienen que ser 12 como máximo y como integrantes entre 7 y 8 como máximo. ¿Puede haber equipo de 5? Sí, puede haber equipo de 5, pero el tema es que si tenemos equipos en su mayoría de 7 y 8 y tenemos 2 o 3 personas sin equipos, si tengo que yo, que es lo que todavía no quiero, si tengo que yo reasignar gente, la voy a reasignar en los equipos donde haya menos gente. O sea, si hay un equipo de 4 o 5 y tengo que asignar 2 o 3 personas, la voy a reasignar ahí. Por eso primero les doy la posibilidad a ustedes que se organicen, y en el hipotético caso de que no suceda, bueno, sí, al final de la clase tendré que reubicarlo yo. Por eso que soy en ese sentido democrático y digo, solucionen ustedes el tema de los equipos. Ahora, si viene una persona por ahí ya en la semana que viene que no estuvo ni hoy ni el sábado pasado, ahí sí, va al equipo que menos gente tenga y bueno, habrá que conocerse. Pero la realidad es que yo recomiendo que uno puede haber tenido un inconveniente el sábado pasado, claramente uno se puede enfermar, de hecho yo el sábado que viene es muy probable que no esté, pero voy a dejar grabada la explicación del trabajo práctico en la semana. Uno puede no estar, claramente. El tema es que a tiempo aparezca, o sea, hable a tiempo. Lo que lo solemos hacer es los primeros 15, 20 días desde que arrancamos las clases, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, damos este changüí de reorganización. Pero en nuestro caso, ahora en este cuatrimestre, ya después del 27 y 28 de marzo, ya estamos adentro de abril, el primer parcial es el 10 de abril, y ya estamos como que hay que cerrar el tema equipos. Cerrar el tema equipos, organización, todo. Así que nada, vayamos organizando este tema. Bien, toque el tema del parcial. El parcial es el 10 de abril, sábado 10, si no me equivoco, es sábado. A ver, ya les digo. Sí, 10 de abril. Igual está el cronograma que subí la otra vez, cuando son los parcialitos. El 10 de abril es el primer parcialito. Nosotros, ustedes y yo particularmente, nos vamos a encontrar el día del parcial y la realidad es que en esa semana vamos a informar cuál va a ser la modalidad del examen. Les comento lo que hacíamos hasta el cuatrimestre pasado. Bueno, tuvimos 2 cuatrimestres virtuales para el primer parcial, que no quiere decir que sea lo mismo este cuatrimestre, eso lo define Marcelo. Pero lo que habíamos hecho era subir el examen a las 8:30, de 8:30 a 9 o 9:15 los alumnos descargaban ese examen, lo hacían y después, por la herramienta tareas o por mail, no recuerdo bien cómo habíamos hecho el año pasado, entregan Tareas. los exámenes, tareas, entregan los exámenes. Ahora, lo que vamos a definir en esa semana, después de Semana Santa, vendría a ser 10, porque Semana Santa creo que 3 de abril, y no hay clases, aclaramos ese tema, no hay clases el sábado santo, o sea, el 3 de abril, por ende, la última clase antes del parcial es el sábado que viene, y el parcial es el 10. Y en esa semana, del 5 al 10, vamos a aclarar la modalidad y vamos a aclarar también si el examen es individual o por equipo. Suele ocurrir de que el primer examen es individual, pero, como les digo, lo tiene que confirmar Marcelo, que es el titular. Puede pasar de que este sea el único examen individual que haya, el primero. Por eso es importante que conformen equipos lo antes posible, para agarrar por ahí la confianza de trabajar en equipo, de conocerse si hay gente que no conocen, porque todos los trabajos prácticos
son en equipo, como ya vieron, y eso va a ocurrir de acá a fin de cuatrimestre. El coloquio es muy probable que se rinda en equipo, y los parciales incluso también, como les vengo diciendo. Por ahí uno o dos, uno seguro, pero uno o dos son individuales, y los otros, el resto son en equipo. Por ende, es lo que decía el sábado pasado, tiene que ser un equipo conformado, por lo posible, desde el primer día, y que sepan que ese equipo va del nacimiento a la tumba, por decir una manera, de toda la vida cuatrimestral de esta materia, el equipo conformado. No nos gustaría que haya cambios en el medio. De hecho, salvo algún problema muy catastrófico, no suelen haber cambios de equipos. Así que por eso insisto tanto con este tema. El trabajo de hoy, aquellas personas que tienen equipo, ya, bueno, van a ser agregados en el equipo. Aquellas personas que no consiguen equipo hoy, bueno, tendrán que hacerlo individual. Pero sí que me envíen un aviso por mail o por el aula virtual que esa persona no consiguió equipo y que va a hacer el trabajo individual. Así yo sé, Aunque, tengo control para no... disculpa, Cristian, no debería haber ninguna persona sin equipo hoy. En realidad no, pero bueno, no sé si acá hay ya quórum. ¿Alguien no tiene equipo de los presentes? Es lo que... Ahí se ofreció Diandra Repito, González. ¿alguien no tiene equipo? Bien, Chicos, todos tienen equipo. ¿todos tienen equipo ya? Buenísimo. Entonces, no va a haber trabajos individuales. Listo. Bien. Perfecto. Ok. Bueno, los que se sumaron ahora, los líderes de esos equipos, pásenme por mail la nueva conformación. Así yo ya la tengo oficial, ¿no? Pásenmelo ahora eso, así ya lo subo al aula virtual, la definitiva, y bueno, ya pueden encarar el trabajo práctico de hoy. Ahora sí, felizmente entonces, una vez que ya estamos conformados, pasemos al tema del día de hoy. Y Bueno, una yo los voy aclaración. dejando. Bueno, dale, nos vemos, hablamos después. Una aclaración del trabajo práctico del primero, ¿no? El primer trabajo práctico es introductorio, lo que hicieron el sábado pasado, el tema de investigación, de análisis de negocios. Como les dije al principio de hoy a la mañana, no vi grandes inconvenientes, todavía no los corregí claramente, pues tuve un día y ayer me tocó también dar clases y no tuve la tarde disponible como para ver los trabajos, pero por lo que vi, a medida que iban entregando, tenía buena performance, muchos de ellos, por ende no creo que haya problemas me refiero a lo catastrófico que es reprobar. Aparte, los primeros trabajos se suele tener más una lapicera fina, mejor dicho, blanda, porque son los primeros trabajos, se están conociendo con el equipo, yo entiendo todo eso, la materia es nueva, y bueno, no es la idea, también el primer trabajo, ser lo exigente por ahí, que sí lo vamos a hacer más adelante. Así que bueno, la única cuestión es que, lo que decía al principio también, cuando fijemos una en forma de entrega, que en el caso pasado fue por aula virtual, respetemos esa forma de entrega. Yo entiendo que por ahí, por experiencias pasadas, ustedes quieran garantizarse de que el trabajo efectivamente lo recibí. Para eso pueden mandarme un mail diciéndome, profe, subí el trabajo en el aula virtual. Listo. Pero no me lo manden de nuevo por mail, porque ahí es donde se genera el lío. Porque se genera el lío en donde por ahí me manda uno que no es el líder y a su vez el líder lo subió al aula virtual, entonces tengo dos trabajos prácticos diferentes, pero entregados por dos personas diferentes, o dos veces el mismo trabajo práctico y se arma el lío. Por eso respetemos la forma de entrega
Y yo no digo que no para ustedes asegurarse de que llegó el trabajo, me pueden mandar un mail claramente, pero no me manden el trabajo de nuevo. Si yo les digo, mirá, no puedo abrir el archivo o no lo tengo acá, ahí sí. Pero para asegurarse no hay ningún inconveniente. Ahora, si la entregas por mail, sí, claramente. Me tienen que mandar por mail. Pero pues se genera una distorsión. Esto de acá a futuro, ¿no? Para que estemos organizados. Fíjense que la materia se llama planeamiento en uno de sus nombres. Tratemos de planificar y organizar el tema del manejo de los equipos y de las correcciones. Por ahí alguien me quería preguntar algo, creo. No me acuerdo quién. Sí, profe, buen día. Yo quería Buen día. hacerle una consulta, que el otro día estábamos medio en discusión con el equipo. Los trabajos, cuando los subimos, ¿los sube solamente el líder o todo el equipo tiene que subirlo ahí a la parte de tareas? No, lo sube solamente el líder. El líder Perfecto. solamente. Por eso, yo la otra vez les comentaba, si son 12 equipos y ya nadie está sin equipo, por ende, cuando yo vaya a herramienta tareas a descargar todos los trabajos prácticos, debería tener 12 entregas. Porque entrega el líder de cada equipo. Me pasó ahora que había 20, por ejemplo. Bueno, Claro, puede ser porque que haya nosotros gente que... no nos había quedado muy claro Claro, cómo era eso. Teníamos que no, entregarlo todo, si solamente lo entrega no. solamente el líder y le pone el número de grupo arriba, nada más. El líder entrega el trabajo práctico. Cada trabajo práctico, bueno, esto está de más decirlo porque ya son alumnos universitarios, ya muchos futuros egresados dentro de poco. Debería tener una carátula en donde se enuncie el número de equipo, quienes los conforman y quién es el líder, y si quieren infórmenos a nosotros como docentes o como quiera, pero a mí, que lo voy a corregir, me interesa que esté el nombre de todos los integrantes que trabajaron en ese trabajo práctico y el líder y el número de equipo. Entonces, podemos ser 9 ya que agregamos a 2 compañeros. Traten de dividirse y de ser como máximo 8. ¿Quién me preguntó recién? Diandra. Traten de uno que vaya para otro equipo, porque 9 ya estamos alterando lo que la cátedra, la idea de la cátedra, ¿no? Que no la determino yo. Así que, nada, traten de ser 8 como máximo. Decía, entrega el líder, informando el nombre de los integrantes del equipo, los que trabajaron, el nombre del líder y el número de equipo. Eso es lo fundamental. Y después, bueno, el desarrollo del trabajo. Claramente he visto muchos trabajos prolijos por este tema del Word. El tema del Word que me preguntaban eso el sábado pasado, Word o Excel, PDF, y yo les decía, para la corrección de este lado, siempre uno prefiere Word o Excel. Excel por ahí si hay números o tablas que hacer, y Word si hay escritura. Porque uno en el Word es una corrección más de marcar, de escribir inclusive. A mí por ahí me gusta dar una devolución para el equipo que sepa dónde se equivocó y no decirle tu trabajo está regular o reprobado y punto, se acabó. No, sino decirles en qué se equivocaron. Creo que todos buscan eso para volver a corregir ese trabajo y saber dónde no se equivocó. Por ende, a veces lo hago en el mismo Word que entregan, o por ahí en el mail que yo le mando al equipo o al líder, le doy la devolución como las observaciones del trabajo práctico. Esto en los casos de que el trabajo esté reprobado o regular. Pero si el trabajo está aprobado o aprobado más, que es como un excelente, mucha devolución no hay. O sea, lo sumo, está bien lo que hicieron. En grandes rasgos generales, si está aprobado, está bien. Cumplieron con la consigna, lo hicieron bastante completo. Si está el reprobado o el regular es donde hay una devolución. Ahora, el que tiene un aprobado menos por ahí y necesita, bueno, ahí sí que me pida la devolución. Me pide la devolución, yo se la doy, ningún inconveniente. Así que esa es la cuestión de los trabajos en equipos y de las entregas. Recuerden, entrega el líder. Con respecto a este trabajo práctico, que ya lo voy a ir compartiendo, que es este, de análisis de riesgo, lo que primero me interesa a mí, que en la primera clase lo hablábamos,
A mí me gusta un poco adentrar esta cuestión práctica con un fundamento teórico también. Más allá de las diapositivas y las explicaciones de la teoría, a mí me interesa el tema del razonamiento y de que utilicen traigan esto a la tierra, ¿no? Es decir, que lo piensen y que lo vean, sobre todo. Y para hablar de riesgo, primero lo que tenemos que saber es qué es un riesgo. Que no sé si estaba definido, no me acuerdo, en las primeras feed de la exposición. El riesgo en sí es la posibilidad de que ocurra algo inesperado. Esa es la definición de riesgo general. Por lo tanto, uno cuando asume riesgos, asume de que puede ocurrir un hecho eventual de que no sea el esperado y que por lo tanto sea adverso. Si no es esperado, y por ahí precisamente el riesgo por eso es que ocurra algo adverso, inesperado. Para bajarlo a tierra, como decía hoy, en las empresas, ¿qué sucede? Muchas, por no decir casi todas, hoy en día más que nada, venden a crédito, ¿no? Le pagan a 60 días, 90 días, 30 días, y eso es venta a crédito. Y la venta a crédito, ¿cuál es el riesgo que insume? Que no te paguen. ¿Cómo? Que no te paguen. Que no te paguen. Por lo tanto, las empresas, ¿cómo combaten este riesgo? En el caso del riesgo crediticio comercial de las empresas, lo que se suele ocurrir como políticas es, más que nada trayendo la contabilidad, constituir previsiones de futuros incobrables. Y también la política de qué es un incobrable y qué es un moroso. Porque, por ejemplo, si yo tengo el cliente fulano de tal, que previamente, y si no lo tengo que hacer, tengo que analizar la cartera de clientes que tengo para saber la rotación de cobranzas que tiene la empresa, por ejemplo. Por lo tanto, si yo tengo un cliente fulano de tal que suele pagarme a 30 días y en una venta se retrasó 10 días, ese cliente ya es moroso. Es un deudor moroso. Por lo tanto, yo como empresa tengo que establecer la política de morosidad y también tengo que establecer una política de incobrabilidad. A partir de cuántos días después del vencimiento ese deudor se transformó en incobrable. Y para ello, muchas empresas lo hacen, constituye las previsiones de incobrables. Contablemente ustedes lo habrán visto, en contabilidad precisamente, la previsión de deudores incobrables. Y eso es nada más y nada menos que un riesgo, que asumir el riesgo y combatirlo. O sea, encarar el riesgo. Ahí se efectúa una identificación del riesgo, que es el riesgo de incobrabilidad. Se trató ese riesgo con la constitución de la previsión, se evaluó y se controló. O sea, los pasos que vieron en las diapositivas, en la teoría, en todos lados, en todos aspectos, se ven. Nada más que por ahí a veces cuesta el sentido de pensarlo en una planta industrial, una fábrica. Pero en todo aspecto esto sucede. Los bancos, cuando uno va a pedir un préstamo, lo primero que hace es hacer un análisis de riesgo del cliente que va a pedir el préstamo. Dame un minuto y entramos de nuevo. Y si ve que el cliente es solvente, que el cliente, ¿qué te pide el banco? Te pide los recibos de sueldo, te puede pedir certificaciones de ingresos, por ejemplo. ¿Para qué? Para ver si es solvente con lo que gana esa persona, me va a poder pagar el préstamo, o sea, devolver de nuevo el préstamo y pagar las cuotas. Entonces, lo que los bancos hacen es abarcar y gestionar, en este caso, un riesgo crediticio, el riesgo de dar un crédito. Lo mismo sucede con las sociedades de garantía recíproca, por ejemplo, donde las sociedades de garantía recíproca funcionan muy similar a un banco, pero lo que hacen precisamente es otorgar garantías a empresas, también créditos, y las documentaciones en sí a entregar son básicamente